El 10 de febrero del año 2002, hace 20 años atrás, el suplemento Artes y Letras del Mercurio le pidió a 19 especialistas, críticos, músicos que propusieran sus 10 discos favoritos de jazz para conformar una discoteca ideal de jazz y así compartir con los lectores de este cuerpo de cultura. Pues bien, yo fui uno de los privilegiados de que el Mercurio me haya entrevistado entonces para contarles cuáles eran mis 10 discos preferidos de jazz entonces. Hay algunos cambios con los tiempos, pero no vamos a cambiar nada de lo que dijimos hace 10 años atrás. El Mercurio nos pidió un listado a 19 personas que dijéramos cuáles eran los 10 preferidos. Bueno, y esos son mis 10 preferidos. Y hoy día, en nuestro programa La Música como Excusa, vamos a hablar de esos 10 discos esenciales de jazz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa La Música como Excusa. Como les decía, el domingo 10 de febrero del año 2002, el suplemento de cultura, artes y letras del Mercurio de Santiago, en Chile, nos pidió a 19 periodistas, críticos, analistas, fanáticos, gente que supiera de jazz, conformar una discoteca ideal del jazz, y para ello nos pidieron que cada uno de nosotros pudiéramos proponer una lista con los 10 mejores discos del jazz a juicio personal de cada uno de nosotros. No es una lista canónica, no es una lista enciclopédica, no es una lista de lo que digan expertos internacionales, sino más bien una lista personal. Solo discos que cada uno de nosotros nos hace sentido, justifica el jazz o representan distintas épocas, tendencias y estilos. Pues bien, afortunadamente me invitaron a participar de este juego, de esta entretención. Les voy a mostrar aquí algunos de los críticos que participaron. José Josephson, tal vez una de las personas que más sabe de jazz, que sabía más de jazz en Chile, con una colección enorme, un crítico, analista que trabajó muchos años en el Mercurio haciendo crítica de jazz y que se daba el lujo él, ya avanzada su edad, de viajar especialmente a Nueva York o a Los Ángeles a ver algunos de sus artistas favoritos. Yo me topé con él muchas veces en algún club de jazz en Santiago y compartimos información. O Roberto Barahona, un chileno que está radicado en San Francisco, Estados Unidos, hace muchos años y que, bueno, tiene un programa de jazz en la radio Beethoven hace décadas. Y bueno, y agradecerle a mi gran amiga Elizabeth Atenas, dueña del Music Club de Santiago en aquellos años 90, donde intentaba tener ahí un espacio de encuentro para los amantes del jazz. Muchos tiempos que no la veo, hermana del gran saxofonista del Grupo Congreso. Un gran abrazo si por ahí nos volvemos a topar y si ella ve nuestro programa. Pues bien, vamos a entrar inmediatamente en materia. El listado, como les digo, son 10 discos. Algunos coincidimos con otros analistas, pero la verdad que son listas personales, pero coincidimos eventualmente en los mejores discos de la historia del jazz. No hay mucha discusión ahí. Y muchos de esos discos realmente son clásicos universales para todo el mundo. Vamos a partir con un disco extraordinario que ya lo hemos comentado en algún minuto. Tal vez no representa la corriente del jazz principal, pero representa una innovación, un pianista contemporáneo realmente de una calidad de composición e improvisación tremenda. Nos referimos a Keith Jarrett. Este es un disco que ya lo hemos comentado, el Lies of the Heart, no vamos a abundar mucho sobre él. Este es del quinteto, del quinteto norteamericano. Keith Jarrett tuvo también un quinteto y un cuarteto europeo con músicos noruegos, básicamente. Y bueno, aquí está Keith Jarrett con Dewey Redman, Charlie Haden y Paul Motion, que son la base rítmica que tenía Bill Evans. Pero haciendo una música casi sin apellidos, sin fronteras, sin apellidos, un jazz intelectual, pero tremendamente sensible,
una improvisación extraordinaria donde cada uno de los músicos muestra el volumen acústico de su instrumento y dotan a la melodía de un brillo extraordinario. Bueno, este disco de Keith Jarrett, como le digo, ya lo hemos comentado, es una pieza obligada de jazz contemporáneo. El segundo disco lo vamos a dejar por ahí. El segundo disco es de uno de los últimos, lo hemos dicho también en otra oportunidad, uno de los últimos músicos, acaso de los músicos que tenemos acá, el único, bueno, con Keith Jarrett, uno de los únicos vivos. Se trata del Saxophone Colossus. Saxophone Colossus es uno de los discos fantásticos de Sonny Rollins. Sonny Rollins es el saxofonista estadounidense que ocupa los primeros lugares de la vanguardia jazzística desde principios de los años 50, ha tocado con todos los grandes músicos de la historia hasta nuestros tiempos, un músico absolutamente vigente, creo que tiene 91, 92 años. Aquí, bueno, es una producción del sello Prestige, con la producción de Bob Weinstock. Una grabación del año 56, por supuesto, como muchas de las grabaciones del sello Prestige o Riverside o Blue Note de la época, con la ingeniería de Rudy Van Gelder en su estudio de Hackensack o Englewood Cliff, ahí frente al río Hudson en New Jersey. Bueno, esto es un disco realmente extraordinario. En esta época Sonny Rollins tocaba, tiene un disco pocos días antes, poco después, grabado pocos días antes, poco después, nada menos que con John Coltrane, y realmente un disco fenomenal. Aquí está con una base rítmica con Tony Flanagan en el piano, con Doug Watkins en contrabajo y nada menos que con Max Roach, el gran Max Roach, en la batería. A continuación, otro disco también que uno podría considerar una pieza fundamental en cualquier discoteca, es el Giant Steps del gran John Coltrane. John Coltrane, cuando termina de tocar con Miles Davis en su quinteto de finales de los 60, inicia una carrera en solitario y graba 4 o 5 álbumes para el sello Atlantic con la producción de Nesuhi Ertegun. Y Atlantic era el sello Ray Charles, y un sello que estaba empezando a grabar a jazzistas. Básicamente se ha dedicado el sello a grabar a bluseros. Parte aquí con una grabación realmente extraordinaria de Coltrane, empieza a inaugurar el sonido que después Coltrane no acostumbra en su siguiente paso, que fue la firma por el sello Impulse el año 60-61. Bueno, estos discos de Atlantic son los 4 o 5 editados entre el año 59 y 60, realmente extraordinarios. Uno podría elegir a cualquiera de esos 5 como el gran disco de John Coltrane. Hay otros previos y posteriores, pero yo me quedo con con el Giant Step, con melodías fantásticas, con ese himno que es Naima. Con el mismo tema Giant Steps y con distintos músicos. Aquí está la base rítmica que tocaba con Miles Davis, Wynton Kelly, Paul Chambers en el contrabajo, y Jimmy Cobb en la batería, y tocan también en piano Tommy Flanagan, que ya lo habíamos visto, ¿no es cierto?, en el disco anterior con Sonny Rollins, o Cedar Walton. Son todos pianistas excelentes. Este Giant Step del año 1959, una piedra angular del jazz de entonces, como todos los discos que vamos a ver a continuación. Luego, cambiando un poco de estilo, el gran Duke Ellington con su Far East Suite, en una mezcla especial. Esto es por supuesto una regrabación digital de estos años. Yo creo que una grabación digital del año 2000, es de la época 2006, 2007. Con una música original del año 66. Duke Ellington, un músico tremendo, que no solamente fue director de orquesta y de estas grandes big bands, valga la redundancia, la tautología, estas big bands que tocaban un jazz más melódico y grandes composiciones. Un gran compositor, Duke Ellington, un pianista extraordinario. También tocó en grupos más reducidos, como también en cuarteto, en quinteto e incluso en un trío. Aquí tenemos un Duke Ellington en otra etapa de su carrera, en una etapa más sinfónica, si se quiere. Yo diría que esta música sinfónica, frontones, música, uno podría decir que música clásica en el estricto sentido de la palabra, es un clásico del jazz, que no me cae ninguna duda que esto, si no se está tocando ya hoy día si no se estudia en los conservatorios o no se está interpretando en los grandes teatros del mundo como música sinfónica, es porque, en cualquier momento va a empezar a hacerse. Hizo una serie
tiene Duke Ellington una serie de música, bueno, esto es una música exótica, oriental, con algunos timbres propios del Oriente Medio o del Lejano Oriente, y bueno, una serie de discos que Duke Ellington hizo precisamente buscando esas sonoridades del mundo en una música sinfónica y sin embargo jazzística. Bueno, Duke Ellington es uno de los más grandes jazzistas y músicos del siglo XX, no me cabe ninguna duda. Continuamos con otro músico fundamental, este ya es casi, yo diría, un lugar común. En la selección fueron muchos los analistas, los críticos que lo pusieron entre sus favoritos, si bien no había una lista correlativa del primero al décimo, pero se repetía en la mayoría de la lista, y por supuesto era que no el Kind of Blue de Miles Davis, la piedra angular del jazz contemporáneo, del jazz grabado entre abril y mayo del año 1959, y que a partir de aquí cada uno de los músicos generó su propia carrera, y el estilo de este disco modal, de hard rock modal, la verdad que fue un ejemplo para muchos de los músicos que a continuación siguieron este derrotero, como el mismo John Coltrane en el disco Giant Step que le mencionaba, y posteriormente la evolución de su carrera al sello Impulse, o músicos como Bill Evans, el pianista Bill Evans, que alternaba aquí con Wynton Kelly, el mismo músico que estaba tocando, ¿no es cierto?, con Coltrane posteriormente, y Bill Evans, que empieza una carrera extraordinaria como pianista de trío, pero también como compositor. Y bueno, y los músicos tradicionales como Paul Chambers y el gran bajista, el eterno bajista del año 50, y Jimmy Cobb, que lo seguiremos viendo en muchas otras grabaciones. Y como si fuera poco, en este disco también está Julian Cannonball Adderley, el gordito del saxo alto, que también inicia una carrera extraordinaria. Bueno, ya tenía una carrera extraordinaria, pero con esto también se sumerge en otras sonoridades del jazz modal contemporáneo a partir de los años 60. El Kind of Blue es el disco más vendido de la historia del jazz, o uno de los más vendidos de la historia del jazz. Como les digo yo, en la pieza por antonomasia del jazz, donde se reflejan todas las características propias del estilo musical. Yo ni siquiera quiero decir que el primero ni el décimo de la lista es solamente el Kind of Blue, que es una maravilla. Y como hablábamos de Bill Evans, del gran pianista de Pittsburgh, bueno, aquí está uno de mis discos favoritos, que está con su trío clásico, Scott LaFaro, un bajista que no solamente se preocupaba de llevar el tempo, ¿no es cierto?, un poco pum 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 con el contrabajo en contraposición al piano, sino que era capaz de arpegiar en el bajo como un instrumento solista también, que podía interpretar ya no solamente el ritmo, sino que podía interpretar melodía y podía llevar una línea musical paralela al piano o a la batería. Aquí Bill Evans inaugura un estilo de trío distinto, un poco lo sigue después Keith Jarrett o Chick Corea en los fines de los años 60, 70 y en adelante, pero Bill Evans es el responsable de esta de la construcción de este tipo de trío, donde cada uno de los instrumentos perfectamente asume la posición de solista, alternándose el centro de la melodía. Aquí, como les digo, Bill Evans, este gran pianista que ha fallecido tempranamente en el año 1980, con Scott LaFaro, que falleció pocos meses después de la grabación de este disco, y con Paul Motion, que de nuevo se nos repite, ¿no es cierto?, en el disco de Keith Jarrett, y que bueno, fue un baterista extraordinario en la época de Bill Evans, y después un baterista también que acompañó los mejores discos del gran Keith Jarrett. Waltz for David, Vals para David. Vamos a un disco un poco más antiguo, de un músico que no hemos hablado en el programa, que amerita un programa entero con muchos de sus discos. Es difícil elegir qué disco tomar. Él es un músico, un pianista que se repite sus mismos temas, tiene un pool de composiciones de 20, 25, 30 composiciones, y las cuales lo único que él hace cada disco que saca es repetir esa composición alternando distintos arreglos. Estamos hablando de Thelonious Monk, el pianista único, que tiene un sonido realmente
impresionante, que golpetea las teclas como si fuera realmente percusión, que hace grandes pausas entre los sonidos, que hay una cierta defragmentación de los sonidos, de discontinuidad con su golpeteo en las teclas. Tiene una música gestáltica, el resto de la música que no se oye se le imagina a uno, él apenas insinúa ciertas notas. Un músico único realmente en la historia del jazz, cuyo sonido es reconocible inmediatamente cualquiera sean los temas que grabe, sean temas propios, por supuesto, como temas del gran cancionero jazzístico como los estándares. Thelonious Monk aquí está en un trío. Bueno, hay en un trío y algunas canciones están con cuarteto o con quinteto, con Sonny Rollins en el saxo tenor, Oscar Pettiford, el gran bajista de la antigua época, antes de la época de los nuevos como Paul Chambers o Charlie Mingus, Max Roach de nuevo en la batería, Max Roach uno de los bateristas emblemáticos del bebop. Y bueno, en algunos temas son reemplazados por Clark Terry en trompeta o por Paul Chambers en contrabajo, como la nueva generación de reemplazo a Oscar Pettiford. Bueno, este disco de Thelonious Monk, The Brilliant Corners, realmente es un disco extraordinario y como muchos otros discos de Monk de la época, bueno, no dicho, este fue un disco grabado en el año 56, como muchos otros discos de la época, después de sus grabaciones para Blue Note del 53, Monk hasta el 58, hasta el 60, en el sello Riverside de Orris Kipnius, hace realmente unos discos muy buenos, todos imprescindibles en su discografía. Después Monk en los años 60 firmó por el sello Columbia, como los grandes jazzistas consagrados, como Mingus, como el propio Miles Davis, e inicia una carrera un poco distinta, pero siempre con sus mismas temáticas, sus mismas canciones, interpretadas una y otra vez con ese sonido tan característico de él. Y ya que estamos hablando de Mingus, de estos contrabajistas fantásticos que terminan grabando, ¿no es cierto?, en Columbia, bueno, aquí mostramos el Mingus A1, que bueno, yo creo que uno de mis discos favoritos, ¿eh? Debo decir que más allá de cualquier ranking, Mingus es un músico extraordinario, un contrabajista, compositor, pianista y líder de orquesta realmente extraordinario, un gran innovador, no obedece a ninguna tendencia, si bien parte de la época del bebop tocando contrabajo, muy tempranamente él se constituye en director de sus propios combos. En esos combos él empieza a buscar una música donde el contrabajo adquiere un valor preponderante, no obstante él privilegia siempre la composición, la improvisación antes que los sonidos individuales. Se rodea de una serie de músicos distintos, como a diferencia de otros músicos que se comparten los músicos de jazz, hay un cierto pool de músicos de jazz de sesión disponible que se van intercambiando entre un líder y otro, pero Mingus conformó un grupo propio, un grupo cerrado, de músicos, pianistas, bateristas, intérpretes de saxo, de trompeta, que realmente fueron su sello y hasta sus últimos días, que con muchos de ellos siguió tocando. Este disco Mingus Aum es el disco grabado en el año 59. Hay otro disco grabado en el 59 con poca diferencia, que el Mingus Dynasty, en la misma cuerda, son los dos realmente discos extraordinarios. Yo me quedo con este, tal vez el más conocido, el que tiene las canciones más conocidas. Esta buena grabación donde el mismo disco tiene estos dibujos. Me hace recordar estos discos de Columbia, el disco, por ejemplo, de Dave Brubeck, el Time Out, que no está en la lista, lo podríamos puesto perfectamente en la lista, pero no está en la lista. El Time Out, que tiene también una carátula, ¿no es cierto?, con estos dibujos modernos o postmodernos que lo hacen muy interesante. Bueno, Mingus es un músico exigente, nacido en Arizona, y que, bueno, falleció también en los años 80. Nos quedan dos en la lista, el Modern Jazz Quartet, por ahí ya lo habíamos comentado. El Modern Jazz Quartet, esta es una grabación que resume toda su larga carrera, un disco del año 74, 75, con su cuarteto. Bueno, básicamente el Modern Jazz Quartet tuvo los mismos miembros desde siempre, desde el año 54 que se inició hasta bien entrados los 80, solamente un cambio que fue el baterista que duró los 3-4 primeros discos, y luego fue cambiado por Connie Kay, un baterista que duró hasta el final.
aunque al final apareció otro baterista que lo reemplazó, Kenny Kay, pero básicamente el cuarteto era lo mismo de siempre: Milt Jackson en el vibráfono, John Lewis en la dirección del grupo musical, el pianista, el gran pianista, eh, y Percy Heath, el contrabajista, que viene de una banda, de una familia, no una banda, de una familia de músicos de Chicago muy relevante. Bueno, este disco resume, como les digo, en este concierto. Este es un concierto, no sé, yo no me acuerdo dónde el concierto, lo vamos a ver. El concierto, claro, en Avery Fisher, en el Philharmonic Hall de Nueva York, grabado en noviembre del año 74, el 25 de noviembre del año 74, donde está lo mejor de su música, lo mejor del repertorio de este cuarteto de cool jazz, de música fina, delicada, el sonido de cristal del vibráfono, el piano elegante de John Lewis con reminiscencia de música clásica, el contrabajo limpio, y la batería también como campanita, Connie Kay que toca una batería, no va a escuchar el bombo, ¿no es cierto?, sino más bien los platillos, las campanitas, una música muy delicada, un cuarteto muy elegante, con un repertorio realmente impresionante, con composiciones de John Williams y otras composiciones. Y finalmente también unos discos que fui el único que lo nombró en la lista de los 19 especialistas, fui el único que nombró este disco, y un disco que cada vez que lo escucho lo considero sin duda entre los mejores discos de la historia del jazz. Se trata nada menos que el Now He Sings, Now He Sobs, de Chick Corea. Es un disco de un Chick Corea juvenil. Él está empezando. Chick Corea había empezado su carrera musical en un par de grabaciones de música más bien latina, pero muy rápidamente él grabó ya sus primeros discos, el año 60, un disco del año 68, de marzo del 68, el 67, 66, 67, 68, él consiguió unos contratos y grabó algunos discos en algunos sellos pequeños. Este es un sello que después pasó a Blue Note, el sello, no me acuerdo cómo se llama este sello, no está aquí. Bueno, es un sello muy pequeñito, Solid State creo que era el sello, que después Blue Note lo absorbió. Blue Note ya pertenecía a la EMI. Y bueno, y aquí Chick Corea tenía toda la libertad para hacer la música que él quisiera. El disco original, el long play original, trae 5 canciones, y aquí el formato del compact permite esas 5 canciones y 8 canciones más como bonus track. Algunas canciones que son repetidas son tomas alternativas, y otras tomas que no son alternativas, sino que ligeramente no quedaron en la grabación original del long play. Bueno, Now He Sing, Now He Soft recoge la tradición de este jazz moderno, este jazz modal, post Miles Davis, de fines de los 50, pero también introduce elementos de free jazz. Aquí el trío está Miroslav Vitus, un bajista checo que había llegado hace poco tiempo a Estados Unidos, y Roy Haynes, que fue un baterista, uno de los bateristas de más larga trayectoria en la historia del jazz. Tocó desde los años 40 hasta bien entrado los años 2000, con una gran cantidad de músicos distintos. Roy Haynes se repitió después en otras grabaciones de los años 70, 80 con Chick Corea. Y Chick Corea mostrando lo mejor de su repertorio, composiciones casi todas de él. Creo que hay una que no es de él, pero claro, hay una sola que no es de ella. Hay un tema de Thelonious Monk, Panónica, en homenaje a la baronesa. Ya vamos a hablar algún día de la baronesa Panónica. Bueno, hay 2 temas que no son de él. Los otros 11 temas restantes son todas composiciones de este joven Chick Corea, fallecido hace un par de años, también en forma temprana. Pues bien, esos son los 10 discos que están en la lista. Bueno, aquí está la lista que le mostraba, que está en esta publicación. Yo, de verdad, es un orgullo haber aparecido en este importante suplemento cultural, como uno de las personas, de las 19 personas que más sabe de jazz en el país, y haber hecho un aporte que yo creo que está en la línea de los discos que más uno debería recurrir. Ahora es una lista ecléctica. Por supuesto que ecléctica, eventualmente uno podría decir que hay más discos de Miles Davis entre los 10 primeros, o más discos de Coltrane, o más discos de Mingus. Faltan los discos de Brubeck, faltan, bueno, los discos posteriores al año 2002, como toda la trayectoria de un pianista como Brad Meldau,
u otros jazzistas muy jóvenes que están empezando su carrera en esa época y que recién hoy día están cosechando los frutos de su carrera como músico, como compositor e intérprete de algún instrumento de jazz. Así que, bueno, es una buena guía para que quiere conocer distinta música. Me salté también mucha música antigua, los Coleman Hawkins, los Count Basie, los Fletcher Henderson. En fin, el jazz es infinito, tiene miles de alternativas, miles de posibilidades. Como casi ningún otro estilo musical, yo creo que es difícil definir el jazz entre la improvisación, entre el destacar lo colectivo versus lo individual, porque aquí casi no importan los autores, por ejemplo, importa cómo se interpreta una música. Aquí podemos interpretar desde un clásico de Disney, pasando por un bolero o un estándar de la música, de los musicales de Broadway de los años 40, y cualquiera puede ser interpretado con estilo de jazz, y lo importante es la interpretación, no es el origen compositivo de la canción, aunque hay grandes compositores de jazz. En ese sentido, importa más lo colectivo, porque importa cómo suena el grupo, cómo suena el trío, el cuarteto, el quinteto, el combo, el noneto o la big band. Importa cómo suena más que efectivamente cuál es la calidad compositiva de la música. Y por supuesto, una música que es difícil de definir porque es la fusión misma de distintos estilos musicales. Permanentemente el jazz fusiona. Nació como una música fusión entre la música que se tocaba en el campo en Estados Unidos, luego introducida por los blues, los gospel, los rhythm and blues de los afroamericanos que trabajaban, ¿no es cierto?, en el sur de Estados Unidos, o la música clásica, el piano en la música clásica traído desde Europa, la música irlandesa, el hillbilly, la música folk, ¿no es cierto? Entonces es una amalgama de distintas músicas que con el tiempo ha sabido seguir amalgamándose, con influencia de música latina, centroamericana, música brasileña, qué decir el nuevo tango con elementos de jazz, o el jazz con elementos del nuevo tango. En fin, es un caleidoscopio universal la música de jazz, como ningún otro estilo artístico tal vez en la historia de la humanidad, y eso hace que a mí me guste tanto. Bueno, pues bien, espero que les haya gustado este programa especial sobre esta vieja publicación que encontré el otro día entre mis archivos, una discoteca ideal de jazz. No sé si la discoteca más ideal para todos, pero por lo menos para mí lo es. Claro que a partir de esos 10 discos yo tengo una colección como de 3.000 discos de jazz distintos. Así que bueno, siempre es bueno volver a recordarlo. Así que un gran abrazo, muchas gracias, suscríbanse a mi canal. Le agradezco a los colegas de otros canales de YouTube que hacen lo mismo que yo, lo hacen mucho mejor ellos. Yo estoy recién empezando, que se hayan suscrito a mi canal. Así que un saludo a Gerardo, a México. Y bueno, y espero seguir teniéndolo aquí viendo en nuestro programa La Música como Excusa. Chao.